La mañana en Bogotá amaneció fría, de esas que calan hasta los huesos y convierten cada aliento en una nube de vapor. Las calles adoquinadas del centro histórico reflejaban la tenue luz del cielo nublado, mientras ejecutivos con trajes caros se escabullían a toda prisa, esquivando a artistas y vendedores ambulantes. El sonido constante de bocinas y pasos apresurados creaba una melodía urbana e indiferente. En medio de este elegante caos, un pequeño puesto de flores destacaba, cubierto por una lona descolorida y sostenido por cuerdas desgastadas. Exudaba un dulce perfume a rosas, margaritas y girasoles que contrastaba con el intenso olor a café que emanaba de los cafés vecinos. Lucía Morales disponía cuidadosamente cada flor como si protegiera algo sagrado. Sebastián Arbeláez cruzó la acera con la prisa calculada de quien vive al ritmo del reloj. Su traje oscuro, su reloj suizo y la mirada fija en su celular lo hacían parecer intocable. Nada parecía capaz de detenerlo hasta que un gesto lo hizo detenerse. Una mujer elegante, envuelta en un costoso abrigo de lana, rechazó con desdén una flor que Lucía le ofreció. Su mano apartó el ramo y una de las flores cayó, partiéndose en dos sobre el suelo húmedo. Lucía simplemente se agachó, recogió el tallo roto y sonrió. Una sonrisa serena y resignada que contrastaba con la fría vorágine del mundo que lo rodeaba. Fue en ese momento que Sebastián sintió algo inusual: silencio interior. La lluvia empezó como un leve susurro, mojando las antiguas piedras y convirtiendo los reflejos de las luces en líneas parpadeantes. Sebastián observó a Lucía apresurarse a proteger las flores con una lona improvisada, moviendo sus pequeñas y callosas manos con precisión. Se dio cuenta de que nadie más la veía. Era como si fuera una parte invisible de la acera. Un grupo de ejecutivos pasó riendo a carcajadas y casi derriba su pequeño puesto. Lucía solo murmuró una disculpa, aunque no tenía la culpa. El contraste golpeó a Sebastián como un puñetazo. Él, que manejaba millones, no sabía el nombre de nadie que lo atendiera. Ella, que apenas tenía para comer, trataba cada flor con reverencia. Un coche de lujo se detuvo cerca, salpicando barro sobre la lona desgastada. Lucía suspiró, se secó la cara con el antebrazo y continuó arreglando el ramo dañado. Sebastián, de pie bajo el toldo de una cafetería, se sentía atrapado en una extraña vacilación. Podría simplemente seguir su camino, regresar al predecible mundo de reuniones y contratos. Pero había algo en la forma en que Lucía cuidaba la flor rota que lo desarmó. La colocó en un pequeño vaso de agua, aislada de los demás, como si aún mereciera florecer. Ese simple gesto silencioso atravesó el hielo que llevaba en el pecho. Sebastián dio un paso hacia el puesto, aún sin saber por qué. El clic de los tacones caros y el eco de las voces a su alrededor parecieron desvanecerse al acercarse a la lona descolorida. Lucía levantó la vista, sorprendida, y lo miró con esos tranquilos ojos verdes. Había algo desconcertante en esa mirada, ausencia de miedo, de interés, de juicio, solo presencia. Notó las pequeñas grietas en sus uñas, el frío enrojeciendo sus manos, el vapor de su aliento escapando entre breves comentarios educados. Instintivamente sacó un billete grande de su billetera y dijo que compraría todas las flores. Lucía abrió los ojos, confundida, y negó con la cabeza. «Señor, es mucho dinero para algo tan pequeño». Su respuesta lo sorprendió más que cualquier negociación que hubiera hecho. Sebastián estaba acostumbrado a que la gente aceptara cualquier cantidad sin rechistar, siempre que pagara. Pero Lucía no parecía impulsada por la codicia, sino por la dignidad. «No puedo aceptar tanto por tan poco», repitió, aferrando el ramo. El viento frío le alborotó el pelo suelto, trayendo consigo el aroma de flores mojadas. Sebastián sintió un nudo en la garganta que no podía explicar. Por primera vez en años, el dinero que llevaba encima se sentía como una carga, no como un poder. Dudó un momento con la voz temblorosa antes de hablar. «¿Para qué seguir vendiendo flores si nadie las quiere?», preguntó, casi como si hablara consigo mismo. Lucía lo miró a los ojos con una serenidad que lo desconcertó. «Porque siempre hay alguien a quien hay que recordar que la belleza existe». La frase, dicha con tanta sencillez, recorrió a Sebastián como una revelación. La lluvia arreció,
goteando sobre el toldo y marcando el silencio que se formó entre ellos. Por un instante el ruido de la ciudad se apagó. Guardó el cambio sin insistir, se llevó el ramo y caminó sin rumbo, con la sensación de que algo en su interior se había movido, algo olvidado, tal vez latente. Esa frase resonó en su mente durante todo el camino de vuelta al coche. Alguien tiene que recordar que la belleza existe. Se quedó mirando su reflejo en el cristal, el traje caro, el rostro serio, la mirada vacía. Todo a su alrededor parecía perder color. Cuando el conductor le preguntó a dónde ir, Sebastián simplemente respondió: «Conduce, solo conduce». El ramo reposaba a su lado en el asiento, desprendiendo un suave aroma que lo acompañaría durante días. Por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en reuniones, ganancias ni plazos, solo en esa mujer que sonreía ante el rechazo y en la flor rota que aún creía que podía florecer. Esa noche, acostado en su lujoso apartamento, en lo alto de un rascacielos de cristal, Sebastián no pudo dormir. Las ventanas panorámicas revelaban la luminosa inmensidad de Bogotá, pero él se sentía más pequeño que nunca. En la mesa de centro, el ramo que le había comprado a Lucía contrastaba con la frialdad de la habitación. Un oasis de color entre el mármol y el acero. Cada pétalo le recordaba un gesto, una palabra, una verdad que el dinero no podía comprar. Se levantó, cogió una flor y la giró entre los dedos, aspirando su delicado aroma. Por primera vez, sintió la ausencia de algo que nunca había tenido, significado. Y fue allí, entre el silencio y el aroma de las flores, que Sebastián Arbeláez se dio cuenta de que tal vez la belleza que buscaba siempre había sido lo que el mundo ignoraba. ¿De dónde viene esta historia? Suscríbete y comenta. Los días siguientes le trajeron a Sebastián una inquietud inusual. En la oficina de cristal, entre pantallas llenas de gráficos y reuniones sobre inversiones millonarias, se distrajo recordando la sonrisa de Lucía y las manos que cuidaban pacientemente cada flor. El sonido metálico de los teclados y el constante aire acondicionado se volvieron insoportables. Todo a su alrededor parecía excesivamente limpio, predecible, muerto. Sus compañeros notaron el cambio, la mirada distante, las respuestas cortantes, las largas pausas entre decisiones. Intentó disimularlo, pero su mente insistía en regresar a esa mañana lluviosa, al aroma de las flores mezclado con el aroma del café y la serenidad de esa mujer. Por primera vez, no solo quería comprar algo, quería comprender. 3 días después, sin avisar a nadie, Sebastián regresó al centro histórico. El cielo estaba más despejado y las calles seguían bulliciosas. Reconoció el puesto a lo lejos, con su lona remendada y sus flores coloreando el gris de la ciudad. Lucía estaba allí, con la misma sonrisa, hablando con una anciana que compraba un pequeño ramo de margaritas. Se acercó lentamente, observando su forma de hablar, pausada, con dulzura. Al verlo, sus ojos se iluminaron, pero sin el deslumbramiento que él solía evocar en los demás. «Ha vuelto, señor de las flores caras», dijo, bromeando con una tímida sonrisa. Sebastián le devolvió la sonrisa y se dio cuenta de que ese apodo sonaba mejor que cualquier título que hubiera tenido. Empezaron a hablar con naturalidad, como si este reencuentro fuera esperado. Sebastián le preguntó por las flores, por su trabajo, por la mujer a la que ayudaba. Lucía habló con orgullo de su abuela, doña Rosa, quien le había enseñado todo sobre las flores y la vida. Cada flor tiene su tiempo. Forzarla a florecer es matarla antes de tiempo, dijo, repitiendo con ternura las palabras de su abuela. Sebastián escuchaba en silencio, intentando absorber la sencillez de su sabiduría. Cada frase parecía desmantelar algo dentro de él, como si toda su vida hubiera sido un jardín de plástico, hermoso, pero sin aroma, sin vida, sin alma. Cuando ella le ofreció una rosa, la aceptó como quien recibe una verdad y la sostuvo con cuidado, temiendo arruinar el momento. Con el paso de las horas, el mundo parecía encogerse a su alrededor. El ruido de la ciudad ya no lo distraía. El celular en su bolsillo había dejado de vibrar, y el tiempo, ese enemigo constante, parecía finalmente detenerse. Sebastián compró más flores, no por lástima, sino por el deseo de quedarse allí.
Le preguntó si necesitaba ayuda, y Lucía respondió con una sonrisa: «Con las flores me basta, señor». Había firmeza y dulzura en su respuesta, una autosuficiencia que él no podía definir. Le ofreció café de una botella vieja, y él aceptó sin dudarlo. El sabor era simple, fuerte, sin azúcar, pero el verdadero sabor lo sorprendió. Sebastián empezó a visitar el puesto con frecuencia. Al principio, se decía a sí mismo que era solo curiosidad, una distracción inofensiva en medio del tedio de su rutina. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que esperaba esas conversaciones como quien espera un refugio. Lucía hablaba poco de sí misma, pero lo suficiente como para revelarle todo un universo. Le contó que había perdido a sus padres de joven, que había aprendido a sobrevivir vendiendo flores y que, a pesar de las dificultades, nunca dejó de creer en la bondad de la gente. La ciudad puede ser dura, pero también florece en quienes la miran con amor, decía, mientras arreglaba los girasoles. Sebastián escuchaba con una atención casi infantil, asombrado de que alguien pudiera extraer belleza de tanta ausencia. Una tarde, llegó y encontró el puesto parcialmente desmantelado. Pensó que ella se había dado por vencida, pero pronto la vio cargando cubos de agua y sonriendo, incluso cubierta de sudor y polvo. «Lo estoy renovando para que las flores tengan un hogar hermoso», explicó. Sebastián miró a su alrededor. Eran tablones viejos, trozos de madera improvisados, clavos doblados. Sin embargo, había armonía. Sin pensarlo, se quitó la chaqueta, se arremangó y comenzó a ayudarla. Lucía protestó riendo. «¿Un hombre de traje construyendo un puesto de flores? Nunca lo imaginé». Él respondió sin aliento pero sincero: «Yo tampoco». Y mientras sujetaban los tablones bajo el sol poniente, algo invisible comenzó a florecer entre ellos. Con el tiempo, la presencia de Sebastián se convirtió en parte del paisaje. Los comerciantes vecinos empezaron a fijarse en el elegante hombre que cambió su celular por un martillo, y las miradas curiosas se multiplicaron. Algunos susurraban, otros se burlaban, diciendo que debía estar grabando una campaña publicitaria o comprando conciencias con buenas obras. Lucía fingió no oír, pero Sebastián percibió su incomodidad. Aún así, ella nunca mostró vergüenza. Trabajaba con orgullo, limpiando cada jarrón, arreglando cada flor con la misma dedicación de siempre. «No entienden que la belleza también requiere valentía», dijo una vez, mientras colocaba un girasol fresco en la vitrina improvisada. Él simplemente asintió, sintiendo una creciente admiración, no solo por ella, sino por la serenidad que él mismo nunca había poseído. Esa semana, Sebastián faltó a varias reuniones importantes. Su socio principal, Javier, empezó a cuestionar sus ausencias. «Te estás distrayendo, Sebastián. La gente habla. Un hombre como tú no puede mezclarse con gente de la calle». La frase le sonó como un cuchillo. Intentó explicar que no era eso, que había algo diferente allí, pero se dio cuenta de lo huecas que sonaban las palabras fuera de ese pequeño y florido universo. Al colgar el teléfono, sintió una mezcla de rabia y tristeza. Quizás Javier tenía razón, quizás se estaba integrando, pero por primera vez no lo vio como una pérdida. Vio humanidad. Lucía también empezó a sentir el peso de las miradas y los comentarios. Algunos vendedores la llamaban suerte, insinuando que se estaba aprovechando del hombre rico. Otros decían que era solo cuestión de tiempo para que se cansara, pero ella ignoraba las voces, concentrándose en las flores y las pequeñas alegrías del día. El aroma del café al amanecer, la canción de un músico callejero, las sonrisas de los niños que pasaban. Aún así, había noches en que lloraba en silencio, temiendo estar engañándose. No quería depender de nadie. Lo que más temía no era perder su puesto, sino perder el respeto por sí misma. Sebastián, por su parte, lidiaba con un creciente conflicto interno. Empezó a cuestionar sus propias intenciones. ¿Ayudaba a Lucía por compasión o por necesidad de redención? Podría acercarse a ella sin intentar solucionar lo que consideraba un problema. Una tarde, trajo una propuesta para renovar completamente el puesto, con materiales nuevos y un letrero moderno. Lucía miró los papeles y los devolvió con firmeza. «No quiero caridad»,
Quiero respeto. Esas palabras lo golpearon. Por primera vez, alguien lo vio más allá del dinero. Y por primera vez se sintió pequeño, no por falta de poder, sino por un exceso de orgullo. Después de ese día, Sebastián no apareció durante una semana. Se sentía avergonzado, expuesto. Las palabras de Lucía resonaban en su mente como una reprimenda silenciosa. En el espejo del baño de su oficina se vio reflejado y no se reconoció. El hombre que se enfrentaba a accionistas y tomaba decisiones millonarias con sangre fría, ahora dudaba frente a una floristería. Lo cierto era que Lucía lo había desarmado por completo, no con belleza sino con dignidad. Se dio cuenta de que nunca había conocido a nadie que no le temiera, que no quisiera nada de él, y esta libertad lo asustaba, pero también lo atraía. Lucía, en cambio, lo extrañaba. No el dinero ni la ayuda, sino su presencia silenciosa, su mirada que parecía comprender lo que ella no decía. Doña Rosa, su abuela, notó su melancolía y bromeó con dulzura. Quizás ese hombre necesite flores más de lo que crees. Lucía sonrió, intentando disimularlo, pero sabía que era cierto. Intuía que tras el traje y la mirada distante había un hombre perdido, y de alguna manera quería ayudarlo a encontrarse a sí mismo, aunque sin saber cómo. Cuando Sebastián finalmente regresó, el sol estaba bajo y el cielo se teñía de tonos anaranjados. Lucía lo vio de lejos y fingió no darse cuenta, concentrada en arreglar los jarrones. Se acercó lentamente, sin traje, con una camisa sencilla, en un tímido intento de despojarse del mundo al que pertenecía. «Vine a disculparme», dijo con un tono casi de confesión. Lucía levantó la vista y sonrió, sin ironía. «No hace falta. Solo necesitabas entender que el respeto vale más que el dinero». Él asintió, sintiendo el peso de la lección. Se quedaron sentados en silencio un rato, viendo pasar a la gente. El viento fresco traía el aroma de flores recién regadas y el mundo pareció por un instante más ligero. Desde ese día, su relación cambió. Sebastián ya no intentaba resolver nada, solo quería estar presente. Ayudaba a cargar cubetas, pintaba la madera o simplemente se sentaba a escuchar las historias de Lucía sobre su infancia, su abuela y los sueños que aún albergaba. A cambio, compartía un poco de su pasado, algo que rara vez hacía. Reveló que había perdido a sus padres a temprana edad, que había sido criado por un tío que le enseñó que sentir era señal de debilidad. Lucía escuchó atentamente y simplemente respondió: «Entonces es hora de desaprender». Estas simples palabras lo hicieron reír, pero también lo conmovieron profundamente. Con el paso de las semanas, Sebastián empezó a cambiar sutilmente. Al personal de la oficina le extrañó que saliera temprano, llevara ropa sencilla y llegara con el aroma a flores impregnado en su ropa. Javier, su socio, lo confrontó de nuevo. «Estás arriesgando tu imagen por una mujer que vende flores en la calle». Sebastián respondió con calma: «Quizás vende más verdad de la que he comprado en mi vida». Javier rió, pensando que era irónico, pero Sebastián no sonrió. Por primera vez, no le veía sentido al mundo de cifras y apariencias que había construido. Empezó a cuestionar contratos, sociedades e incluso el propósito mismo de la empresa. Mientras tanto, Lucía enfrentaba cada vez más dificultades. Doña Rosa empezó a enfermarse con más frecuencia y el costo del tratamiento la preocupaba. Aún así, nunca dejó de trabajar ni de sonreír. Sebastián notó el cansancio en su rostro, pero respetó su silencio. Un día, mientras vertía agua en un jarrón, Lucía susurró: «¿Sabes qué es lo más difícil? Seguir creyendo cuando el mundo intenta endurecerte». La miró conmovido. «¿Y qué te impulsa a seguir adelante?». Ella respondió sin dudar: «Las flores y la gente, que todavía las mira». En ese momento, Sebastián supo que nunca volvería a ser el mismo. Los días se convirtieron en una rutina silenciosa y preciosa. Sebastián llegaba temprano, ayudaba a Lucía a arreglar las flores y luego charlaban mientras comenzaba el ajetreo de la ciudad. A veces simplemente observaba cómo ella acomodaba cada pétalo, cómo sonreía a sus clientes, incluso ante el desdén de algunos. Sentía que ese pequeño espacio en la acera era más real que cualquier sala de reuniones que
hubiera ocupado. Lucía, a su vez, comenzó a confiar en él. Le contó sus sencillos sueños: tener su propia floristería, cuidar de su abuela sin temor a las facturas, volver a ver a la gente sonreír con un ramo en la mano. Sebastián escuchaba como quien recibe un regalo, y poco a poco ese sueño también se convirtió en suyo. Pero el mundo a su alrededor seguía imparable. Un día, una lluvia torrencial cayó sobre Bogotá, destruyendo parte del puesto. Las flores se esparcieron por la calle, la lona se rasgó, y Lucía, desesperada, intentaba salvar lo que pudiera. Sebastián corrió hacia ella, empapado, ayudándola a recoger las macetas. «No podemos salvarlo todo», gritó intentando contenerla. «Entonces, salvemos lo que importa», respondió ella, jadeando, abrazando un ramo de girasoles empapados. Cuando por fin lograron refugiarse bajo un dosel, Lucía rompió a llorar. No por las flores, sino por el miedo a perder lo poco que tenía. Sebastián la abrazó y en ese gesto se dio cuenta. Su fragilidad lo hacía más fuerte. En los días siguientes, Sebastián ayudó a Lucía a reconstruir el puesto, ahora con más cuidado, pero sin interferir en sus decisiones. Aprendió que ayudar no se trataba de mandar, sino de estar presente. Mientras martillaba las tablas, recordaba todas las veces que había confundido poder con cariño, control con cuidado. Ese pequeño trozo de acera, antes invisible, se había convertido en su refugio. Lucía, agradecida, comenzó a mirarlo con ternura, aunque aún existía una sutil distancia entre ellos, el miedo a que mundos tan distintos nunca se encontraran. Aún así, cuando trabajaban codo con codo, el silencio era reconfortante, como si el tiempo se hubiera rendido a su silenciosa complicidad. Un domingo por la tarde, doña Rosa los observaba desde la ventana de su pequeño apartamento. Tosió débilmente, pero sonrió al ver a Lucía reírse de algo que Sebastián había dicho. «Ese hombre te dio color a la vida, niña», murmuró. Lucía respondió conmovida. «Solo me recordó que aún existía». Mientras el sol se ponía tras las montañas y los puestos volvían a florecer, Sebastián finalmente comprendió lo que buscaba. No el éxito ni la redención, sino una razón para quedarse. Las semanas siguientes fueron aparentemente tranquilas, pero algo en el ambiente empezó a cambiar. Sebastián notó que Lucía estaba más distraída, con la vista cansada y las manos temblorosas. Un día, no apareció en el puesto. Esperó durante horas, paseando bajo el frío de la mañana, hasta que decidió buscar en su barrio. Las calles estrechas y modestas lo llevaron a una pequeña casa de ladrillo. Llamó a la puerta y un vecino lo reconoció. «La florista está en el hospital con su abuela». Fue repentino. Su corazón se aceleró. Se subió al coche sin pensarlo 2 veces, conduciendo por las congestionadas calles de Bogotá con la urgencia de quien teme perder algo esencial. Por primera vez, no fue una transacción, fue puro cariño. Al llegar al hospital público, la escena lo impactó como un mazazo. Pasillos abarrotados, olor a desinfectante y dolor en el aire. Encontró a Lucía sentada en el suelo, con la cara entre las manos y la bata manchada de lágrimas. Al verlo, sus ojos se llenaron de sorpresa y vergüenza. «¿Qué haces aquí?», preguntó con la voz quebrada. Se agachó sin saber qué decir. «Vine porque me importa». Lucía apartó la mirada murmurando: «No puedo pagar su tratamiento y no quiero pedir ayuda». Sebastián sintió una opresión en el pecho. Sabía que tenía el poder de resolverlo todo, pero también sabía que su orgullo no soportaría otra herida. Lucía intentó sonreír, pero su desesperación era evidente. Le temblaban las manos y sus ojos enrojecidos delataban noches de insomnio. Sebastián se sentó a su lado en el suelo frío, ignorando las miradas curiosas de los transeúntes. Permanecieron en silencio durante largos minutos, hasta que él dijo en voz baja: «Déjame ayudarte». Ella negó con la cabeza, con lágrimas corriendo por su rostro. «No lo entiendes, Sebastián. Si acepto, no sabré si es porque lo deseas o porque te compadezco». Las palabras dolieron más de lo que imaginaba, pero eran sinceras. Respiró hondo, sintiendo cómo el orgullo y el amor chocaban en su interior. «No es lástima, Lucía, es miedo. Miedo de perderte antes de poder decirte lo que siento».
Lucía lo miró sorprendida, sin saber cómo reaccionar. Había una mezcla de ternura y rabia en su mirada. No entiendes lo que es vivir sin nada, Sebastián. Cuando solo tienes tu dignidad, aprendes a defenderla con tu vida. Se acercó lentamente y le tomó las manos. Y eso es precisamente lo que te hace tan diferente de todo lo que he conocido. Esas palabras la destrozaron por dentro. Las lágrimas brotaron sin control, y Sebastián, sin poder contenerlas, la abrazó. Allí estaban, en el pasillo helado, dos mundos opuestos que finalmente se reconocieron a través del mismo vacío. Horas después, cuando llevaron a doña Rosa a urgencias, Sebastián permaneció junto a Lucía. Era casi medianoche y el hospital estaba en silencio. Ella caminaba de un lado a otro, rezando en voz baja, mientras él la observaba con impotencia. De repente, Lucía se detuvo, se volvió hacia él y le dijo: «No sé qué más hacer. Lo he intentado todo». Él se levantó y con voz firme respondió: «Entonces déjame intentarlo ahora». Ella dudó, pero el dolor venció a su orgullo. «¿Quién eres realmente, Sebastián?», preguntó casi desafiante. Él respiró hondo, sacó su celular del bolsillo y le mostró una vieja noticia. Sebastián Arbeláez, el empresario más joven en alcanzar los 1.000 millones en inversiones. El silencio entre ellos fue devastador. Lucía retrocedió un paso, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Así que eso fue todo? ¿Viniste a mí para tranquilizarte?». Sebastián negó con la cabeza, desesperado. «No, vine porque me hiciste sentir de nuevo. Te compré flores ese día, pero fuiste tú quien me enseñó lo que significa vivir». Apartó la mirada, intentando contener las lágrimas, pero las lágrimas cayeron. «Me mentiste, Sebastián, y las mentiras para quienes solo tienen la verdad duelen más que la pobreza». Él se acercó, pero ella retrocedió, dejándolo solo en el pasillo. Por primera vez, sintió el verdadero peso de la soledad. No la soledad del trabajo, sino la soledad de perder algo que nunca podría comprar. Sebastián pasó la noche sentado en la banca del hospital, con el rostro oculto entre las manos. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo de grises, pero adentro solo había sombras. Con cada paso resonante de una enfermera, esperaba oír el nombre de Lucía, una señal, cualquier cosa. Cuando por fin la vio salir de la habitación, estaba pálida y agotada. «Está estable», dijo débilmente, refiriéndose a su abuela, «pero necesitamos un tratamiento que el hospital no puede proporcionar». Sebastián se levantó lentamente, vacilante. «Déjame encargarme de esto, por favor». Lucía lo miró, y en sus ojos se adivinaba una batalla entre la necesidad y el orgullo. Tras un largo silencio, simplemente murmuró: «Si haces esto, no me debes nada». Él asintió. Ese mismo día contactó, llamó a médicos privados y se aseguró de que trasladaran a doña Rosa a una mejor clínica. No durmió, no comió. Su único pensamiento era resolver la situación. Cuando regresó al hospital con los documentos de traslado, Lucía lo esperaba. Había algo diferente en ella. No rabia, sino cansancio. «¿Por qué haces esto, Sebastián?», preguntó. Apretó el papel con fuerza, intentando no temblar, «porque no sé amar de otra manera». La frase salió sin que pudiera controlarla. Lucía respiró hondo, con los ojos llenos de lágrimas. «Entonces aprende que el amor no es una deuda, es una entrega». Y en ese instante, comprendió lo que ella había intentado enseñarle desde el primer día. Los días siguientes transcurrieron en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido entre ellos. Sebastián visitaba la clínica a diario, trayendo flores frescas, pero Lucía apenas hablaba. Ella permanecía al lado de su abuela, cambiándole compresas, leyéndole poemas cortos y durmiendo en una silla incómoda. Incluso sin intercambiar palabras, él permanecía allí, sentado en un rincón de la habitación, simplemente para estar presente. Una tarde, doña Rosa despertó y lo reconoció. «¿Eres el hombre de las flores?», preguntó con una sonrisa cansada. Sebastián asintió. «Gracias por cuidar de mi niña». Esas simples palabras bastaron para desmoronarlo. Salió de la habitación y lloró en el pasillo, ocultando el rostro como un niño que, por primera vez, admitía que no podía controlarlo todo. Doña Rosa resistió unos días más, y cuando finalmente se fue, Lucía permaneció inmóvil,
sosteniendo su mano hasta su último aliento. Sebastián estaba allí, pero no dijo nada. Simplemente se acercó, se arrodilló a su lado y guardó silencio. En ese momento, no había millonario ni florista, solo dos seres humanos intentando sobrellevar su dolor. Lucía apoyó la cabeza en su hombro y susurró. Dijo que cada flor muere para recordarnos que el amor necesita ser regado todos los días. Cerró los ojos, sintiendo el peso y la belleza de esa frase. Cuando ella volvió a llorar, él simplemente la abrazó y juntos dejaron que su dolor se convirtiera en algo más profundo. Después del funeral, Bogotá lucía diferente. El cielo estaba despejado, pero un silencio denso se cernía sobre la ciudad. Lucía cerró su puesto por unos días y Sebastián respetó su espacio. Cuando por fin regresó, llevaba un ramo de lirios blancos, las flores favoritas de su abuela. Sebastián se acercó en silencio y la ayudó a arreglar las flores. Ninguno de los dos habló de lo sucedido, pero algo invisible se formó entre ellos, una complicidad hecha de dolor y renacimiento. Cuando terminaron de montar el puesto, él dijo: «Quiero enseñarte algo». La condujo a una pequeña tienda que había alquilado, a pocos metros. El letrero provisional decía: «La esperanza, flores y vida». Lucía se quedó sin aliento. «Es para ti, para nosotros», dijo. Se tapó la boca abrumada por la emoción. «Sebastián, no sé qué decir», respondió él, con los ojos llenos de lágrimas. «Solo di que empezarás de nuevo conmigo». Lucía respiró hondo, miró la tienda y luego a él. «Acepto, pero con una condición, que todo florezca de verdad, no solo para aparentar». Él sonrió, tomándole las manos. Por primera vez, sintió que el mundo cobraba sentido. Qué tesoro era poder ofrecer amor sin esperar nada a cambio. Se abrazaron frente a la tienda y los transeúntes se detuvieron un momento, como si presenciaran el florecimiento de una nueva vida. ¿Disfrutaste esta historia? Dale a me gusta y suscríbete al canal. Seguimos con el video. Habían pasado meses desde la apertura de la pequeña floristería La Esperanza. La tienda se había convertido en un faro de color en el gris corazón de Bogotá. Lucía trabajaba feliz, rodeada de flores frescas, jarrones pintados a mano y fotografías antiguas de su abuela. Sebastián se presentaba todas las mañanas para ayudarla antes de ir a la oficina, aunque el trabajo ya no lo consumía tanto. Había reducido su participación en las empresas, dedicando parte de las ganancias a crear una fundación para pequeños vendedores ambulantes, inspirados por Lucía y Doña Rosa. «Quiero que nadie tenga que elegir entre la dignidad y la supervivencia», dijo en entrevistas, con una sinceridad que sorprendió a quienes lo conocieron. Lucía observaba sus transformaciones desde lejos con una mezcla de orgullo y ternura. El hombre que antes medía todo con números, ahora hablaba de vidas, historias y esperanzas. A veces, al verlo regando las plantas en la puerta de la tienda, sonreía, recordando el día en que apareció por primera vez, tan distante y reservado. Ahora sus gestos eran simples, una mirada, una caricia, un silencio compartido. Cuando un cliente preguntaba si eran pareja, Lucía simplemente respondía: «Somos socios de flores». Y aunque había amor entre ellos, era un amor que crecía lenta y constantemente, como una semilla que aprende a respetar su propio tiempo. La fundación, llamada Semillas de Vida, comenzó con pocos recursos, pero creció rápidamente gracias a la dedicación de Sebastián. Visitaba personalmente mercados populares, hablaba con vendedores, escuchaba sus historias y buscaba maneras de ayudarlos a formalizar su trabajo. Con cada sonrisa que veía, recordaba a Lucía y cómo ella le enseñó a ver el valor de las cosas sencillas. «Cambiaste la perspectiva». «Sé de la gente, Sebastián», le dijo una vez mientras lo veía preparar una caja de materiales para donar. Él respondió con una sonrisa: «Tú fuiste quien me enseñó a ver». Esta complicidad se reflejaba en todo, en la forma en que se miraban, en la forma en que compartían silencio y en el respeto que creció entre ellos, más fuerte que cualquier promesa. Un día, durante la inauguración de un nuevo puesto apoyado por la fundación, Lucía pronunció un breve discurso. «Las flores no cambian el mundo, pero nos recuerdan que aún puede ser hermoso», dijo con voz firme y dulce. El público le dio una ovación de pie y Sebastián, conmovido,
sintió que las lágrimas brotaban sin pudor. La imagen de ella allí, hablando con humildad y fuerza, era un retrato vivo de todo lo que siempre había soñado ser. Esa noche, de vuelta en la tienda, la abrazó y le susurró: «Gracias por devolverme la vida». Lucía respondió con una sonrisa: «Solo te enseñé el jardín que siempre estuvo ahí». Con el paso de los meses, la esperanza se convirtió en más que una floristería. Era un símbolo de un nuevo comienzo. La gente venía de diferentes barrios solo para comprar flores y escuchar la historia de Lucía y Sebastián, ahora conocida en toda Bogotá. Las ventas aumentaron, pero lo que más creció fue la inspiración que dejaban en cada visitante. Los niños acudían a ayudar a regar las plantas, los ancianos contaban historias de amores pasados, y todos se marchaban sintiéndose un poco más ligeros. Sebastián, al observarlo todo, se dio cuenta de que la felicidad estaba ahí, en la vida cotidiana, en las pequeñas bondades, en los gestos que no costaban nada. El hombre que una vez compró el mundo, ahora lo regaba con sus propias manos. Una fría mañana, Lucía abrió la tienda y encontró un sobre en el mostrador. Dentro, una nota escrita por Sebastián: «Hoy es el día en que todo empezó. Nos vemos en el centro». Curiosa, caminó hasta el lugar donde había estado su antiguo puesto. Allí, entre las piedras mojadas y el mismo olor a café, había un pequeño macizo de flores, el primer proyecto público de la fundación. Sebastián estaba allí, con un ramo de girasoles en las manos. «Quiero sembrar el futuro contigo», dijo, extendiendo las flores. Lucía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Que florezca en nosotros lo que el mundo una vez olvidó». Y se abrazaron bajo el ligero frescor de Bogotá, mientras el sol se alzaba tímidamente entre las nubes. En los meses siguientes, el trabajo de la fundación se extendió a otras ciudades de Colombia. Sebastián ya no era visto como el empresario distante y arrogante, sino como alguien que usaba su influencia para transformar vidas. Rechazaba premios, diciendo que las flores más hermosas no necesitan trofeos. Lucía seguía cada nueva iniciativa y juntos exploraron mercados, plazas y comunidades, escuchando historias y sembrando semillas, tanto literales como simbólicas. En cada rostro que redescubría la esperanza, veía un reflejo de su propia trayectoria. Ya no había separación entre sus mundos. Eran dos mitades de un mismo propósito: devolver la humanidad a quienes el sistema había olvidado. Una tarde, al cerrar la tienda, Sebastián tomó la mano de Lucía y le preguntó con dulzura: «¿Aún crees que la belleza debe ser recordada?». Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. «Ya no, porque has aprendido a verla». El silencio que siguió fue dulce, como el aroma de las flores al atardecer. Afuera, el tráfico pasaba, el mundo seguía su curso, pero ya dentro todo era calma, gratitud y vida. El hombre que una vez compró todas las flores solo para silenciar un vacío, ahora sabía que la belleza no se compra. Se cultiva, cada día, con amor y verdad. 3 años después, la esperanza era más que una tienda. Era un símbolo extendido por Latinoamérica. Sebastián y Lucía tenían ahora una hija, Alma, una niña de ojos verdes que corría entre las macetas y reía mientras intentaba imitar a su padre regando las plantas. El antiguo puesto de flores, restaurado y conservado, permanecía en el mismo lugar del centro histórico, ahora un monumento dedicado a Doña Rosa. Una tarde, Lucía vio a un joven vendedor ambulante ofreciendo flores en la esquina. Sin dudarlo, compró una. Cuando el niño le dio las gracias, sonrió y dijo: «Recuerda, siempre hay alguien a quien recordar que la belleza existe». Sebastián la abrazó por detrás y juntos miraron al horizonte, conscientes de que el amor verdadero no cambia el mundo de golpe, sino que lo hace florecer poco a poco con cada gesto. ¿Encontró alguna vez un gesto de bondad que cambiara una vida? Dona un corazón si crees que el amor es más poderoso que cualquier riqueza. Suscríbete para recibir malas historias sobre segundas oportunidades. Comenta: el amor no es precioso si también crees en la bondad humana.